buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva conferencia sobre este ciclo, ¿no?, de vidas del Renacimiento español. Y en este caso volvemos a cambiar de tercio, como hemos hecho en las anteriores ediciones. Ahora se trata de hablar de un personaje esencial para entender y comprender la historia del Renacimiento español, que es San Ignacio de Loyola. Y para eso tenemos la infinita suerte de contar con el gran especialista en Ignacio de Loyola, el profesor José García de Castro, de la Universidad Pontificia de Comillas, que le ha dedicado mucho tiempo al estudio de su pensamiento, de la espiritualidad ignaciana. Y la verdad es que le agradecemos mucho que haya querido estar hoy con nosotros para exponernos este tema. Es evidente que en la historia del Renacimiento español esta dimensión de la espiritualidad o la religiosidad, como se quiera, es probablemente uno de los ejes centrales sobre los que gira esa aportación española a la cultura de Occidente. Había que escoger un personaje clave y efectivamente Ignacio de Loyola lo es, pero evidentemente hay otros muchos. La verdad es que es impresionante comprobar la densidad, la cantidad, la importancia de grandes figuras que a fines del XV o la primera mitad del XVI contribuyen a que la corte española o la sociedad española, la intelectualidad de la época, sea una de las más creadoras, ¿no?, de todo el mundo occidental europeo, ¿no? El mundo hispánico probablemente fue uno de los más pioneros a la hora de iniciar los procesos de reforma que de alguna forma confluyen en San Ignacio de Loyola. Es decir, ya desde los mismos orígenes de la dinastía trastámara, desde finales del siglo XIV, se nota cómo hay toda una serie de grandes pensadores, muchos de ellos eclesiásticos, que se ponen como meta, como objetivo, alcanzar lo que en el Concilio de Constanza de 1417 se hablaba de la reforma en la cabeza y en los miembros de la Iglesia. Y esto incluía no solamente reformas de carácter administrativo en las órdenes, sino también un movimiento más profundo de cultivo auténtico de la espiritualidad que hace de los reinos hispánicos uno de los territorios europeos como más proclives o más propicios, ¿no?, para la aparición de grandes figuras como la de Ignacio de Loyola. Bien, en este ciclo hemos abordado de alguna forma un personaje también clave para entender toda esta concatenación, ¿no?, de grandes figuras. Es la persona de Cisneros. Es decir, sin Cisneros no se entienden muchas de las cosas que van a suceder, ¿no?, en el pensamiento, en la espiritualidad hispánicas de todo el siglo XVI o del siglo XVII, ¿no? Bien, bueno, yo no me voy a extender más para que no perdamos la oportunidad de escuchar al experto. Y bueno, como siempre hacemos, al término de la conferencia, pues abriremos un turno de preguntas para todos los que deseen preguntar algo sobre este personaje tan apasionante como Ignacio de Loyola. Adelante, pues muchas gracias por estar aquí y somos todo oídos. Pues muchas gracias, agradezco sincera profundamente a la Fundación Tatiana. Don Teodoro, muchas gracias por haberse acordado de la Universidad Pontificia Comillas a través de este profesor que esta tarde les habla. El profesor César Oliveras, muchas gracias por sus palabras de introducción y por su presentación. Me toca introducirles a Ignacio de Loyola, Íñigo López de Loyola. Les invito en los próximos 50 minutos a ir entrando un poco en el recorrido histórico de esta persona a través de lo que he denominado escenarios de su presencia y cómo cada uno de los escenarios pues, ha ido contribuyendo a la construcción y la consolidación de una de las personalidades que no solamente por su obra personal, que como ya veremos, pues tampoco es una obra ni literaria, ni teológica, ni científica desproporcionada en comparación con otros grandes humanistas o personajes del siglo XVI europeo, el mismo Lutero, Calvino, Erasmo, el mismo Cisneros. La obra, digamos, escrita y el legado que lleva la firma, podemos decir, de su nombre, pues es relativamente escaso. Y todavía los que se dedican a estudiar su persona y su obra, pues todavía a veces tienen que discernir y ir viendo qué realmente pertenece y fue obra directa de la mano de Ignacio, cuánto fue de sus colaboradores, de su primer equipo. Sea lo que fuera, lo que también dio un gran prestigio y ensalzó este nombre
para la historia y la posteridad de la cultura europea occidental, sin la cual yo creo, como decía el profesor Oliveras, es difícil entender el siglo XVI en Europa, sobre todo la segunda parte, pues fue la obra que surgió de su cabeza, de su corazón, de su discernimiento, que es la institución. Es una personalidad que se prolongó en una institución que por diversos factores también complejos pues se implantó en Europa y se desarrolló con un crecimiento, con una prontitud, con una profundidad y con una competencia que realmente sorprendió a los primeros jesuitas. Cuando el confidente de San Ignacio, el portugués Luis González de Cámara, pues pocos meses antes del fallecimiento le comunica a Ignacio que habrá unos 900, 950 jesuitas dispersos por el mundo, era muy difícil saber cuántos había, no había facilidades de comunicación como hay ahora, es difícil, hay gente que está entrando, saliendo de la orden, pues hay unos 1000 jesuitas en julio de 1556, cuando San Ignacio fallece. La Compañía de Jesús está instaurada en países en Latinoamérica, está instaurada en África, está instaurada en Asia, a través sobre todo de la impronta misionera de San Francisco Javier. San Ignacio deja una compañía pues tremendamente organizada en 11 de las que llamábamos entonces y seguimos llamando provincias jesuitas, con una red de contactos en la Europa del siglo XVI, de una influencia tanto en la burguesía como en la nobleza, como en la política eclesiástica. Bien, el desarrollo sobre todo un poco de los colegios, las universidades de los jesuitas, que se desarrolló cuando es suprimida la Compañía de Jesús, el Papa Clemente XIV, pues solo en Francia hay más de 400 instituciones educativas, con la influencia y la capacidad de transformación, de formación y de transformación, pues que cada colegio tiene detrás de sí, ¿verdad? Vamos entonces a aproximarnos con cierta agilidad, ir siguiendo la pista de Ignacio de Loyola. Intentaré comentarles en cada escenario lo que pudo haber sido más significativo para la construcción de su personalidad y al mismo tiempo también pues ir comentando con ustedes los puntos un poco más críticos, donde todavía la historiografía contemporánea pues tiene muchas dudas acerca de lo que pudo haber acontecido, cómo pudo haber acontecido, etcétera, etcétera. Sobre Ignacio de Loyola pues podemos proyectar numerosas miradas. Es un personaje muy polifacético. Hasta los 26 años de su edad, como comienza su autobiografía, pues podíamos reflejarle como la mirada del caballero, el gentilhombre, como lo llamó el gran historiador Pedro de Leturia. Una vez que sale de Loyola, pues camino de Jerusalén, pues empieza una experiencia ascético-mística muy profunda. Hay numerosos estudios sobre el Ignacio místico-ascética. Después, inmortalizado por Rubens, pues hay también estudios de teología dogmática, teología espiritual, que hacen de Ignacio pues uno de los grandes místicos del siglo XVI. No tan bellamente su expresión preparada y concebida como la de Santa Teresa, ni mucho menos como Juan de la Cruz. Yo me he aproximado un poco desde la filología a los estudios ignacianos y realmente los textos son de una, no pobreza expresiva, pero una falta intencionada de estética o de belleza expresiva muy notable. Pero sin duda que entra dentro de los grandes místicos del siglo XVI, gracias sobre todo a la conservación de sus escritos personales, su diario espiritual, 1544-1545. También se proyectó sobre Ignacio pues la mirada del antelutero, ¿no? Como el paladín de la contrarreforma. Veremos que la Compañía de Jesús no nace con esa primera intención de combatir la reforma. El nacimiento de la Compañía de Jesús pues tiene otras causas y es la confluencia de una serie de factores lo que después provoca que sean los jesuitas uno de los contrarreformistas o contrarreformadores pues más importantes en la Europa del siglo XVI. Pero aún así a veces es difícil entender esta primera Compañía de Jesús si no es como una antítesis o una relación dialéctica de oposición a la expansión tan rápida de la reforma iniciada por Martín Lutero. Ignacio fue un burócrata. Desde que en 1540 se asienta en Roma hasta que fallece el 31 de julio de 1556, pues fue un hombre de despacho.
no le gustaba mucho, pese a que recibió una muy buena formación en este punto durante numerosos años en Arévalo, pero fue un hombre de despacho, un burócrata, un señor de secretaría, de administración, de gestión muy grande, ¿verdad? Por último, pues cómo no, la solemne beatificación junto con Teresa de Jesús, pues San Isidro Labrador, Francisco Javier, San Felipe Neri, pues los jesuitas pues tardaron muy poco en ensalzar enormemente la figura del fundador y haciendo pues de su dimensión santa, una vez canonizada, pues una de las columnas y los pilares de la Compañía de Jesús. Y también pues, podemos hablar del Ignacio que a mí más me gusta casi, es el Ignacio en societas, en compañía. Él funda una compañía, él inaugura una compañía. Hay gente, los jesuitas, nos hemos centrado tanto en la persona de Ignacio que se han ensombrecido pues los otros 9 compañeros que un 15 de agosto de 1534 se comprometieron con un voto público formulado en voz alta en la capilla de los Santos Mártires de San Dionisio a las afueras de París, y ahí sellaron un compromiso de ir a Jerusalén y un proyecto común de vida juntos, ¿no? Hay gente que dice que la compañía la fundó Ignacio de Loyola y que el resto son cofundadores. Bueno, yo prefiero hablar de un proceso de discernimiento y de deliberación en común que hace del grupo entero lo que llamamos en teología espiritual el receptor de un carisma, y por tanto es la deliberación y la discusión de este grupo lo que va a consolidar, a decantarse en la fundación de la Compañía de Jesús. El liderazgo de Ignacio, eso sí, es indiscutible. ¿Dónde podemos basarnos para aproximarnos de primera mano a la persona y a la figura y a la obra de Ignacio de Loyola? Pues 5 o 6 textos. La bibliografía secundaria y los artículos y monografías que cada año ven la luz sobre Ignacio de Loyola y la Compañía de Jesús es inabarcable. La revista romana Archivum Historicum Societatis Jesu, en el segundo número de los 2 que publica cada año, pues siempre dedica una parte a las publicaciones anuales sobre Ignacio de Loyola y la Compañía de Jesús. Cada año aparecen unos 1.000, 1.200 trabajos que el recopilador, el historiador padre Paul Beguin, pues puede... pero si vamos a las fuentes primeras, iba a decir yo hasta primerísimas, tenemos 3 o 4. La primera es la realizada por el padre Laínez, es la epístola que le escribe al secretario de San Ignacio en 1547. Es la primera biografía que tenemos de Ignacio. Es una larga carta que le escribe desde Bolonia, una vez que el concilio se traslada desde Trento a Bolonia, el padre Laínez, cofundador de la Compañía de Jesús, encuentra un poquito de tiempo y escribe el primer relato acerca de cómo se fundó y cómo se gestó la Compañía de Jesús y quién fue Ignacio de Loyola. Al año siguiente, el receptor de esa carta, el padre Polanco, otro de las grandes humanistas del siglo XVI, otra de las grandes vidas del Renacimiento europeo, pues escribirá el sumario hispano de la historia de la Compañía de Jesús, el primer desarrollo y progreso. Son textos muy tempranos, estamos en 1547, 1548. La Compañía de Jesús se fundará en 1549. Este es el portugués, el padre Luis González da Cámara. A él le debemos lo que llamamos los Acta Patri Ignati, que a partir de 1899, porque prendió la edición inglesa que lo denominó a este texto autobiografía, pues es un texto internacionalmente reconocido como autobiografía. Pero como a veces suelo comentar, no es exclusivamente auto, porque es el desarrollo de las notas tomadas por este padre. La vida es corta, trata desde 1521 hasta 1540, o sea, es menos de un tercio de la vida de Ignacio, y no es grafía, en el sentido de que no es de la mano de San Ignacio, sino un proceso en parte de interpretación del padre Cámara, que memoriza lo que Ignacio le cuenta y después pues selecciona lo que considera pues tal vez más importante. Pero la que se hizo sin duda más famosa y más trascendente y que inmortalizó la figura de Ignacio fue la Vita Ignati del padre Rivadeneira, publicada, como ven ahí, en 1572 en su edición latina y solo 11 años después en su edición castellana. Y este fue el Ignacio que recibió Europa, y este fue el Ignacio que recibieron todas las generaciones de jesuitas hasta hasta mediados del siglo XX, hasta el Concilio Vaticano II prácticamente. Y entonces lo que Rivadeneira con su preciosísimo castellano inmortalizó de Ignacio, pues eso es lo que a nosotros nos ha llegado.
Esto es lo que conocemos como la Monumenta Histórica Societatis Jesu. Son 168 volúmenes, solo he podido traer uno, dudaba si traer los 168, pero solo he podido traer uno, y aquí están las fuentes críticamente editadas de los orígenes y primer desarrollo de la Compañía de Jesús. Solo las que se dedican a San Ignacio y sus primeros compañeros logramos un número de 67 o 68 volúmenes. Los jesuitas escribieron memoriales, escribieron vidas, escribieron tratados, pero sobre todo escribieron cartas. El epistolario de San Ignacio es probablemente el más numeroso de ningún otro humanista europeo. Los documentos, más que cartas, me corregiría muy bien el profesor Enrique García Hernán, más que estrictamente cartas, pero la colección de documentos que salen de la oficina de Ignacio, si no firmados, sí ordenados y comisionados por él, son unos 6.800 documentos, ¿verdad? Bueno, pues otras fuentes que encontramos en esta enorme colección de la Monumenta Histórica Societatis Jesu, pues desde ahí podemos trazar el itinerario y el recorrido para conocer un poco la vida de Ignacio de Loyola. Yo destaco de una forma sorprendente ese Chronicon Societatis Jesu, escrito al final de su vida por el secretario de Ignacio, el padre Polanco. 4.800 páginas en un denso latín, a un espacio simple, que diríamos hoy, donde el padre Polanco, año a año, es una crónica, año a año, desde 1537, va escribiendo e inmortalizando lo que va pasando en la Compañía de Jesús hasta 1556, el año de la muerte de Ignacio. Año a año, provincia a provincia, y si me siguen preguntando, casa a casa, colegio a colegio. Esta obra, desgraciadamente, está en latín. Tenemos una traducción castellana todavía no publicada, en revisión, y cuya edición pues estamos preparando, ¿no? Y luego los miles de cartas. Bueno, en total tendríamos unas 131.421 páginas. Este es el estudio realizado por uno de los jesuitas que trabajan en el archivo de Roma, el padre Robert Danieluk, que ha trabajado mucho sobre las fuentes y tiene un precioso artículo descriptivo, ¿verdad? Bien, estamos en deuda. Yo esto se lo cuento con un sano orgullo de jesuita, de pertenecer a la Compañía de Jesús, pero tenemos una deuda enorme con tantos que nos han precedido, dedicados al estudio y al conocimiento de las fuentes de la Compañía de Jesús. Escenario 1, 1491-1506. Esta es la casa torre de la familia de los Loyola, de don Beltrán Yáñez de Loyola y María Sáenz de Licona, su madre. No hace falta mucha investigación de arquitectura para reconocer que es un solar, una casa-torre con dos partes bien diferenciadas. La parte superior hubo de ser reconstruida a finales del siglo XV, porque el rey entonces mandó destruir, después de un conflicto ahí sociopolítico, y la casa de los Loyola quedó desmochada y hubo que reconstruirla, pero no le permitieron reconstruirla según los cánones propios de una fortaleza o casa-torre, sino que diera la imagen de que se trataba más de una casa familiar y de un hábitat doméstico. Y así se construyó esa parte superior según un estilo mudéjar. Y ahí tienen también el escudo de la familia Loyola. No sabemos muy bien qué es, hay diversas interpretaciones, los lobos y la olla. Alude tal vez a la generosidad, a la hospitalidad. Todo el que se acercaba a la casa de los Loyola siempre encontraba acogida, algo de comida, un fuego, un calor, etcétera, etcétera. Este es el interior de la casa, fíjense ustedes en el tamaño de los muros, 1,5 metros, a veces 2 metros, y este fue el entorno en el que Ignacio de Loyola y sus hermanos crecieron. ¿Fue Íñigo de Loyola un soldado? No, no fue estrictamente hablando un soldado. ¿Tuvo algún tipo de formación militar? Pues sí, ahora como veremos en Arévalo, pues es posible que haya recibido más que probablemente algún tipo de formación, podríamos llamar hoy de la academia militar. Pero aunque él no lo fue de profesión, otros de sus hermanos sí lo fueron, pues él se desarrolló y creció en este ambiente, en esta atmósfera, y basta estar en la planta baja y el primer piso de su casa pues para comprobar que esta construcción era pues casi necesaria, imprescindible ante la defensa o para la defensa junto a posibles bandos, ¿no? Y ahí tenemos 8 apellidos vascos, no sé si saldrán 7 u 8, pero ahí tenemos los Sáenz de Licona, que es su madre, los Oñaz y los Loyola, los Pérez de Loyola, los Lazcano, nos aparece
aparecen ahí. Nos podemos remontar la cronología del padre Dalmases, que es la que presenta en este precioso Fontes documentales, hacia mediados del siglo XII. Se puede reconstruir la genealogía de los Loyola. Muy poco sabemos de sus padres, muy poco sabemos de sus padres. Doña María Sáenz de Licona, parece que en Ondárroa, esta es la foto que se conserva tal vez de donde haya podido nacer y haberse criado su madre, tal vez nació hacia 1447, 57, 67, 77, 87. Si Ignacio de Loyola, convenimos en que nació en 1491, pues son 42, 43, 44 años que esta buena señora podía tener cuando concibió a Ignacio. Era el 13º hijo del matrimonio, el pequeño de 13 hermanos. Eso que sepamos, que tengamos constatado en los testamentos que conservamos, de nuevo en las fuentes documentales aquí publicados. Pero es posible que hubiera por medio pues, procesos a lo mejor de abortos naturales o niños pequeños que por enfermedad, por condiciones de vida, por frío, por humedad, por lo que sea, pues hubieran fallecido, el 40% de mortalidad infantil, ¿verdad? Pero lo que sí nos consta es que Ignacio fue el menor de 13 hermanos. Bien. Tenemos el contrato de matrimonio de 1467, cuando se casó con don Beltrán Yáñez de Loyola, y ciertamente pasaría de los 40 cuando tuvo a Ignacio de Loyola. El padre Polanco nos cuenta que muy probablemente ya hacia 1500-1501 falleció su madre. Por tanto, esto pues no fundamentaría otras hipótesis que tal vez desde un punto de vista más psicológico, incluso psiquiátrico, las hipótesis del psiquiatra Meissner, profesor en Boston College, tiene una preciosa monografía, La psicología de un santo, se llama así. Y bueno, pues él tiene toda una interpretación que debido a la temprana muerte de la madre de Ignacio, pues a partir de ahí hace un análisis psicológico de la personalidad de Íñigo, ¿no? Bueno, pues tal vez Íñigo tuvo tiempo suficiente para conocer a su madre. De las hermanas muy poco sabemos, ¿eh? Sabemos algo por los contratos de matrimonio que se conservan también en algunos archivos de Azpeitia o de Joaniza, Magdalena, al lado ponemos el nombre de los maridos, María Beltrán, 5, Joaniza, Magdalena, Petronila, Sancha y María. Pero nunca han sido tampoco objeto de atención por ningún historiador. No sabemos nada. Ese GV que aparece ahí es la biografía, preciosa biografía del padre Ricardo García Villoslada, casi 1000 páginas y los capítulos que dedica al entorno familiar de Ignacio se detiene hasta donde puede en la documentación que tenemos disponible. ¿Y qué decir de los hermanos de Íñigo? Pues aquí los tenemos a todos, 3, 4, 5, 6, 7. Como ven, la carrera militar la desarrollaron varios, entre las letras, un poquito este otro Hernando que murió en el Darién, en el Panamá, y el clérigo Pedro López de Loyola. Parece que con el que tuvo más relación fue precisamente con el clérigo don Pedro López de Loyola, pues que tendría cierta influencia en la parroquia de Azpeitia, San Sebastián de Soreasu, de la cual pues eran patronos o regidores los padres de los Loyola. Tenían una cierta, o más que cierta, una notable influencia en la vida sociopolítica y eclesiástica de la villa de Azpeitia en aquel tiempo. Pero Ignacio fue criado por esta señora, doña María de Garín. Doña María de Garín. Fue importante, qué curioso, fue importante. Cuando los jesuitas quieren beatificar a Ignacio, evidentemente, y viajan de Roma y van a los diferentes lugares por donde Ignacio pasó, por Barcelona, por Manresa, por Alcalá, y buscan a la gente que pudo haberle conocido o a los hijos de aquellos que pudieron haberle conocido a Ignacio, pues se topan con esta señora ya muy mayor, se topan con los hijos de esta señora. Y gracias a los testimonios de doña María de Garín, los jesuitas se ponen de acuerdo en el año de nacimiento de Ignacio de Loyola. El mismo Rivadeneira y el mismo Polanco, dos de los que le conocieron muy bien, pues uno defendía que Ignacio había nacido en 1495, el padre Polanco, y otro que había nacido en 1491. Parece ser que fue el testimonio de esta buena señora el que logró inclinar la balanza hacia la fecha de 1491, que no encaja con el comienzo de la autobiografía cuando San Ignacio habla de su propia conversión. Hasta los 26 años de su edad
fue hombre dado a las vanidades del mundo. ¿Cuándo dice eso Ignacio? En 1521. ¿Por qué? Porque fue la batalla contra los franceses cuando Ignacio cae herido en Pamplona. Ese dato histórico no se puede cuestionar, 1521. Si en 1521 Ignacio tiene 26 años, habría nacido, obviamente, en 1495. Entonces, ¿de dónde viene la fecha de 1491? ¿Está mal la fecha de la batalla? ¿Está mal la fecha del nacimiento? ¿O no fue esa la fecha de la conversión? El caso es que Vives no estaba nada de acuerdo con que las mamás entregaran a sus bebés a otras señoras para su crianza. Tal vez Vives no había dado a luz a 12 o 13 niños antes, bebés, y pues tampoco sabía muy bien de qué podría estar hablando, ¿verdad?, en la instrucción de la mujer cristiana. Ignacio se desarrolla en un ambiente de caballerías, esto es muy claro. La autobiografía, el texto de Ignacio, dice que cuando él está convaleciente pidió libros de entretenimiento. ¿Qué libros eran esos? Evidentemente libros de caballería. Y la autobiografía cita específicamente el Amadís de Gaula. Y Ignacio estaba como embobado, podríamos decir, con las ensoñaciones de los libros de caballerías que a lo mejor había escuchado leer en la cocina de Loyola, o que a lo mejor con sus hermanos militares, las cartas que podían llegar, todo este mundo de las batallas. La mentalidad y el entorno cultural mental de Íñigo de Loyola estaba bastante condicionado por la cultura caballeresca. Cámara dice que eran todo vanidades del mundo. Pero no, yo creo que hay que ser justo. La literatura caballeresca no solamente era vanidad, honor, vanagloria. Había muchos valores ahí de lealtad, de fidelidad, de obediencia, de servicio, de compromiso con los pobres, de ayuda a los huérfanos, a las viudas. Era la vida del caballero. Ignacio se mueve mucho en este ambiente. Y junto con ello, pues la mentalidad popular. Aquí les he puesto la Virgen de Aránzazu, de los monasterios de los franciscanos, la Virgen del Espino, y Nuestra Señora de Olatz, que está en la ermita de Olatz, muy próxima a la casa torre de los señores de Loyola. Se puede ir caminando en 5, 8, 10 o 10 minutos. La devoción mariana, yo me imagino a Íñigo de Loyola, pues viendo sus padres como eran regidores de la iglesia de Azpeitia, participando en liturgias, en procesiones, en celebraciones litúrgicas, en misas, etcétera, etcétera. Ahí la tiene en la parroquia de San Sebastián de Soreasu, y la pila bautismal, donde muy probablemente fue bautizado Íñigo López de Loyola. La iglesia es impresionante para lo que es la villa de Azpeitia. Es una pequeña catedral en medio de aquel pueblo. La piedad y la religión. La Vita Christi fue probable del Ludolfo de Sajonia, ex dominico, pues fue probablemente una de las lecturas de la Devotio moderna, este movimiento de piedad religiosa de la tardía Edad Media, que más influyó en Ignacio de Loyola. Ignacio recibió la vida de Jesucristo a través de la conmovedora, emocionante y transformadora prosa de Ludolfo de Sajonia. Si tienen oportunidad de acercarse a esa obra, entonces Ignacio, a través de Ludolfo de Sajonia, pues va cambiando los sueños del Amadís de Gaula por los sueños de su nuevo Señor y Caballero, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Bien, esto es lo que tenemos hoy de Loyola, el impresionante santuario, la basílica y la residencia y dependencias de los jesuitas en Loyola. Fíjense la casa torre en que ha terminado, ¿verdad?, años después, la basílica impresionante de Loyola. Íñigo pasará 15 años en Arévalo, en Castilla, y luego en Nájera, en La Rioja. Bien, esto fue posible porque este señor, don Juan Velázquez de Cuéllar, nada menos que, digamos así, el ministro de Finanzas o de Economía de Carlos V, con la buena relación que tiene con la familia de los Loyola, concede lo que podríamos llamar hoy una beca a esa familia, y ofrece la posibilidad de educar a uno de sus hijos en el palacio de Arévalo. Y los Loyola pues envían al pequeño de los hijos, a Ignacio, a Íñigo de Loyola. Hasta 1529, 1528, 29 no podremos hablar propiamente de Ignacio, porque hasta entonces es Íñigo. Y Arévalo pues supuso para Ignacio un cambio muy fuerte, cambio de paisaje, cambio de mentalidad, apertura de horizontes, y nada menos que en la casa de don Juan Velázquez de Cuéllar. ¿Qué aprendería Ignacio en Arévalo? Pues todo esto: economía, a manejar el dinero, finanzas, administración, todo el mundo de la escribanía, de las secretarías, del organizar el mundo de papeles, documentos, usos y costumbres sociales, entretenimiento, el baile, la cetrería,
las comidas, cómo saber comportarse. Claro, cuando Isabel Roser, esta dama catalana, ve en la iglesia de San Pedro y San Justo en Barcelona un nuevo mendigo, era Íñigo de Loyola pidiendo dinero en la escalinata y sale Isabel Roser, una dama de la alta burguesía catalana, y le dice a su marido: disculpa, hay un mendigo nuevo en esta y no es tiene algo extraño, este no es un mendigo normal. Y dice el testimonio, dice: llámale, que venga a casa. Y mandan un criado y le traen a su casa. Y empiezan a hablar. Y Isabel Roser cae en la cuenta de que los usos y costumbres, la educación de este pobre, rompe todos los esquemas tal vez de otros mendigos o de otros homeless de la época, ¿verdad? Todo esto lo aprendería Ignacio en Arévalo, toda una construcción de un sujeto y de una personalidad humana que él después muy probablemente transformaría, como diríamos en el siglo XV o XVI, a lo divino, ¿verdad? La transformación de todos unos usos, costumbres, valores, conceptos, principios que fueron evolucionando hacia lo religioso y espiritual. Pero esta es la época de Arévalo y de Nájera, muy importante para conocer la personalidad de Ignacio de Loyola. Mayo 1521. Los franceses quieren tomar Pamplona. La familia de los Loyola se mantuvo siempre muy fiel al rey de Castilla. Claro, la desproporción del ejército francés que cruzó los Pirineos con una potente artillería, pues duplicaba o triplicaba las fuerzas que había en el interior de la fortaleza de Pamplona. Y el alcaide de la fortaleza, que así lo llama la autobiografía, dice: no hay más remedio que sacar la bandera blanca y entregar la fortaleza. E Ignacio se niega rotundamente. Había aprendido retórica en Arévalo. Y dice el documento: y así, contra el parecer de todos, le dio tantas razones al alcaide que todavía le persuadió para defender la fortaleza. Una verdadera imprudencia por parte de Ignacio, porque lo único que pasó es que la fortaleza hubo que entregarla, pero con unas cuantas víctimas y desperfectos después. El caso es que Ignacio ahí cae herido y tiene que volver de nuevo a Loyola. Escenario 3, la vuelta a casa. Yo creo que es la segunda gran crisis de Ignacio de Loyola. Una crisis filosófica, una crisis de sentido, una crisis de valores, una crisis humanista. Ignacio tiene, si queremos al texto, 26 años, entre 26 y 30 años. Es un hombre soltero, es un hombre maduro, si el matrimonio solía estar entonces entre los 18 o 19 años para los varones, Ignacio en este tiempo de convalecencia pues le vendrían muchas dudas existenciales acerca del sentido de la vida, ¿no? ¿En qué se me está yendo la vida? Que la vida iba en serio, uno lo empieza a comprender más tarde. Francisco Brines: como tantos jóvenes yo vine a llevarme la vida por delante. Y luego uno con los años se da cuenta que es la vida la que le lleva a uno, ¿verdad? Pues que la vida iba en serio. Estos versos me vienen a mí mucho a la memoria cuando me aproximo a esta etapa de la vida de Ignacio. Se da cuenta tal vez un poco de la seriedad de la vida. ¿En qué se le está yendo la vida? Pues todas estas preguntas a las que se une la lectura de los textos piadosos que su cuñada doña Magdalena de Araoz le va a entregar, el Flos Santorum, un compendio de vidas de santos, un florilegio de vidas de santos, y la vida de Cristo de Ludolfo de Sajonia, pues lo que van a provocar es poner, si queréis, un armazón conceptual a esta experiencia afectiva y emotiva tan fuerte, tan fuerte. Bien, este es solamente un pequeño texto de la autobiografía donde se narra todo este proceso interno. Ignacio de Loyola estaba enamorado, yo creo que profundamente enamorado. Y de hecho el texto dice que pasaba 2, 3, 4 horas sin sentirlo, pensando en la dama de sus pensamientos, que dice el texto que no era de vulgar nobleza, que no era marquesa o duquesa, sino que era su estado mucho más alto que este. Entonces, ¿quién era esta señora? Bueno, yo les reconozco que yo como investigador no he dedicado ni un minuto a este tema, pero hay muchas páginas escritas y si realmente se quiere escribir una seria biografía de Ignacio, pues hay que abordar este tema y dedicar unas páginas. Bien, hay autores que dicen que pudo ser Leonor de Austria, otras, pues, la hermana menor de Carlos V, después esposa de Juan III de Portugal, doña Catalina de Austria. ¿Quién fue esta señora? Pues
pues no sabemos con certeza. Hay nuevas hipótesis publicadas también en la excelente biografía del profesor Enrique García Hernán, pero lo que a nosotros nos interesa en este punto es que Ignacio en unos meses fue capaz de pegar un giro afectivo, sentimental en su interior, y algo pasó ahí. Tenemos muy estudiado este proceso interno, de lo cual pudo haber acontecido en su peregrinación interna. Mucho antes de convertirse en un peregrino externo, Ignacio ya había comenzado a peregrinar con el corazón. Este éxodo de sus propios sentimientos, de sus propios valores, de sus propias precomprensiones de la vida, para salir como Abraham, a donde no sé. Él sabía que quería llegar a Jerusalén, Tercer escenario, o cuarto escenario, Manresa. En Manresa va a pasar Ignacio 11 meses. Para él era en principio solamente un punto de paso para poder dirigirse después a Barcelona, embarcarse a Venecia y de Venecia ya conseguir el permiso de peregrino en Roma y luego pues ya embarcarse en la nave peregrina a Jerusalén. Por circunstancias que no podemos explicar, Manresa se va a convertir en el lugar tal vez más significativo de su experiencia espiritual y mística. Fue un tiempo muy intenso para él de experiencias. El texto habla de visiones de la Trinidad, de la representación de la humanidad de Cristo. Un poco cuando uno lee la relación con la humanidad de Cristo de Teresa de Jesús, hay aquí un cierto paralelismo. La impronta que la devoción moderna había puesto y centrar la experiencia mística en la humanidad de Cristo, en el Jesús de los Evangelios, que por otra parte va a entrar muy en conexión después con esa reforma que también Erasmo desde otros principios, pero iba a proponer, ¿no? La vuelta a la simplicidad del Evangelio a la humanidad de Cristo, que venía a oponerse radicalmente a las místicas dominicas lideradas por el maestro Eckhart en la Renania del norte de Europa, místicas mucho más de carácter abstracto, se llaman así por casualidad, los místicos de la mística abstracta, de la mística esencial o de la mística metafísica. El maestro Eckhart es muy complejo en su expresión religiosa. Ignacio no. Ignacio es Jesucristo, Jesús, la humanidad de Jesús, el Jesús de los Evangelios. Esto fue un tiempo muy intenso en Manresa, que culmina con esta experiencia que el párrafo 30 de la autobiografía sitúa en las orillas del río Cardoner. Una iluminación del entendimiento. Pero esto lo reflejo aquí porque el resto de su vida, en 1553, cuando se redacta la autobiografía y le preguntan a San Ignacio: oiga, padre, ¿y esto en la compañía por qué es así? ¿Por qué los jesuitas vivimos así? ¿Por qué nos separamos de los franciscanos o de los dominicos? Y Ignacio solía responder: esto es así por un asunto que pasó por mí en Manresa. Esto es así por un negocio que me aconteció a mí en Manresa. Y mucho de eso se refiere a esta experiencia que conocemos los jesuitas como la eximia ilustración del río Cardoner. Bueno, le parecían todas las cosas nuevas, se le iluminó el entendimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Manresa, no podemos saltarnos, fíjense ustedes, Inés, Micaela, Ángela, Brianda, Juana de Ferrer, Juana Dalmau, Inés Soler, Inés Roca, el papel y el valor de las mujeres en la vida de Ignacio de Loyola, desde el principio, desde que está en Barcelona, en Manresa, 1522-1523, la líder de todo este grupo de mujeres es Inés Pascual Pujol. Tenía casa en Manresa y en Barcelona. Conoce a Ignacio en 1522. Cuando Ignacio está en París en 1528 le empieza a enviar dinero. Dice su hijo Juan Pascual: mi madre le enviaba 100 ducados al año al padre Ignacio para que estudiara. 100 ducados. Y hoy esta misma mañana eché cuentas con mis alumnos de cuánto es 100 ducados. 100 ducados podían ser unos 2.000, 2.500 euros, porque le daba a Ignacio suficientemente para pagar el colegio mayor, para pagar la matrícula en la Sorbona, que no era cualquier centro universitario, y para tener dinero de bolsillo que él con frecuencia ayudaba a otros estudiantes, tal vez con el fin de ganárselos para su grupo. Es probable, ¿verdad? Pero Ignacio sabemos que ayudaba a otra gente económicamente. Incluso ayudó a alguno que luego resulta que le robó todos los ahorros que tenía. Bueno, pero todo esto ¿por qué es posible? Por la financiación que estas mujeres hacían desde Barcelona y desde Manresa, sobre todo Inés Pascual y otra que veremos que nos saldrá después, Isabel Roser. Ignacio fue un peregrino.
Si salimos de Loyola, bueno, Arévalo, esto no lo podemos contar como peregrinación, pero sí ya él, poco antes de llegar a Barcelona, en Manresa, tal vez en Igualada, compró las ropas del peregrino. Y tiene este gesto de la caballería medieval, del cambio de vestidos, del ofrecimiento de la espada a Nuestra Señora de Montserrat. Está en esta mentalidad caballeresca. Y Ignacio dice, se revistió de su deseado vestido. Quería vestirse de peregrino, realmente, y ser un peregrino, y dar la vida y morir en Jerusalén. Esa era su intención. Nos aparecerán todavía 2 o 3 mapas en esta peregrinación de Ignacio a Jerusalén. Ignacio pudo pasar poco tiempo en Jerusalén. Su firme propósito, esto del firme propósito aparece numerosas veces en el texto, era quedar en Jerusalén y morir en Jerusalén, hablando de Jesús con los peregrinos, compartiendo con los peregrinos, predicando a los peregrinos. Pero ¿qué ocurre? Que los lugares santos estaban bien custodiados por la orden franciscana. Y Ignacio le dice al que custodiaba, y dice, no, yo vengo para quedarme. No, mire usted, enséñeme su billete de vuelta porque usted se volverá con el resto de los peregrinos. No, yo he tenido como una experiencia importante en Loyola de que Dios me quiere en Jerusalén. Dios le quiere en Jerusalén, pero el provincial de los franciscanos le quiere fuera de Jerusalén, usted se embarcará. Y Ignacio se resiste y pelea. Entonces esta imagen de que Ignacio se escabulle de la guardia del provincial y tienen que ir tras él, y entonces hay varias iconografía de este episodio, ¿no? Cómo le agarran con cierta violencia y le es conducido y tiene que abandonar Jerusalén. Otra gran crisis para Ignacio. Le costó 2 años llegar a Jerusalén, convencido de que era voluntad de Dios. Y en el párrafo 50 de la autobiografía aparece por primera vez la expresión voluntad de Dios. Viendo que no era voluntad de Dios que quedara en Jerusalén, entonces ¿a dónde voy? ¿Qué hago? ¿Por qué se peregrinaba entonces? Pues por una promesa. Señor, si sanas a mi hijo, si mi hija no se muere, hago una peregrinación. Y entonces su hija no se murió y el creyente hace una peregrinación. Bueno, muchos militares del perfil de Ignacio, pues después de haber tenido que pelear duro y enfrentarse a cosas muy graves en medio de la guerra, pues acababan sus vidas de militares jubilados en una peregrinación, con el deseo de reconciliarse con Dios y prepararse para una buena muerte. O podía haber peregrinaciones por devoción personal. ¿Cuál fue el caso de Ignacio? Pues no lo sé. Es posible que hubiera hecho una promesa. Señor, si salgo de esta herida tan grave, pues voy a Jerusalén. O fue por devoción personal, queriendo imitar a los santos. Había leído que San Francisco había estado en Jerusalén. No sabemos. El caso es que Ignacio tiene que reorientar su futuro. Y de nuevo la pregunta, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Tiene que volver a Alcalá, Barcelona primero, Alcalá, más que a ningún otro pueblo de esta vida. Debo yo, dice Ignacio, a Barcelona. ¿Por qué? Por la ayuda que recibía. ¿De quién? De Isabel Roser, muy generosa esta señora. Y esta señora le salvó la vida. Porque cuando esta señora le dice, ¿dónde va usted? Voy a ir a Jerusalén. ¿Cuándo va usted? Pues en barco, cuando salga. ¿Con qué barco va a ir usted? Porque los Roser, su marido Ferrer, vivían muy cerca del puerto. Se dedicaban a cuestiones textiles y con mucha frecuencia conocían los barcos, el puerto, las mercancías. Y entonces le dice Isabel, no, en ese bergantín no puede usted ir, es un barco muy peligroso. No, pero era más barato, no tenía dinero, ya he dejado allí mi equipaje, mis libros. Saque usted de ahí sus libros, su equipaje y yo le pago un barco un poquito más sólido y consistente. ¿Qué pasó con el barco pequeño? Que se hundió. Claro, Ignacio esto no podría olvidarlo. Esto fue una profecía. Bueno, pues no fue una profecía de Isabel Roser, lo que fue pues sensatez y decir, hombre, ese es un barquito muy frágil para hacer toda esa travesía hasta Venecia, yo te pago un billete en una nave un poco más sólida. Por eso dice Ignacio, yo a Barcelona le debo más que a ningún otro pueblo de esta vida, ¿verdad? La preciosa y boyante Barcelona del siglo XVI. Esta es Isabel Roser, que nos saldrá más adelante. Y aquí le viene a decir Ignacio, os debo más que a cuantas personas en esta vida conozco. Si yo me llego a olvidar de usted, pues que Dios se olvide de mí. Mira, Isabel, es imposible que yo me pueda olvidar por los grandes beneficios que de usted pues he recibido. Mujer devota, amiga, benefactora, le pagó los primeros estudios de latín de Ignacio en Barcelona y atención,
jesuita por 9 meses. Jesuita por 9 meses. Es muy conocido el caso de doña Juana de Austria, que se murió siendo jesuita sin nunca, en secreto, eso sí, con un proceso muy sigiloso, que los jesuitas y ella se comprometieron a mantener en secreto. Se referían a doña Juana de Austria como Mateo Sánchez en las cartas, en la correspondencia. Pero antes que doña Juana hubo 3, Isabel Roser, Francisca Cruillas y Lucrecia de Brandín. Hicieron los votos el 20, es muy fácil de acordarse, estas navidades acuérdense ustedes, porque es el 25 de diciembre de 1545. 3 mujeres leyeron de rodillas delante de Ignacio de Loyola la misma fórmula de votos que harían entonces todos los novicios, y que es muy similar, casi sin cambios, a la que yo casi hace más de 30 años pues realicé de rodillas delante de mi padre provincial. Esa fue la misma fórmula de votos que estas mujeres leyeron. Cuando Isabel quedó viuda, se fascinó por Ignacio todavía en 1545. Fue una relación que duró, una relación epistolar que duró 22 años. Ignacio en esto era un maestro, no solamente en generar relaciones, sino en conservarlas y mantenerlas. Y el caso de Isabel Roser pues es clarísimo. Bueno, hay un número grande de mujeres, pero que a mí me gusta por lo menos una vez en la vida pues hacerles un poco de justicia, porque no todo al principio pues fueron varones, pero las fuentes nos hablan, rastreando por estos volúmenes de Monumenta, van apareciendo numerosas mujeres que le apoyaron, que le cuidaron, que le financiaron, que rezaron por él y que Ignacio realmente pues consideró como grandes amigas. Bien, de Barcelona pues se va a Alcalá con el fin de comenzar sus estudios, aprender latín, se hospeda en el hospital de Antezana, que hoy se puede visitar, ha sufrido una preciosa remodelación en los últimos 2 o 3 años, se conserva la que pudo haber sido tal vez la cámara donde Ignacio pudo haber vivido, en esta esquina una pequeña cocinita y una pequeña habitación, y allí entraba mucha gente a hablar con Ignacio de Loyola. Los procesos de beatificación y los procesos de la Inquisición recogen mucha información. ¿Y quiénes eran? ¿Y de qué hablaban? Entonces el hospitalero dice, no sé, yo no sé de qué hablaban, porque yo no escuchaba, dice literalmente. Y venían mujeres, sí, venían mujeres, y temprano de mañana venían cubiertas. Y venía alguna, le preguntan, de reputación dudosa, sí, también, que después se convirtió, y se convirtió en una mujer muy devota aquí en la vida de Alcalá, etcétera, etcétera. Alcalá Ignacio quiere estudiar, pero este no, que aparece entre paréntesis, este lo he puesto yo, porque el texto dice, estudió en Alcalá 1 año y medio, estudió muy poco. Tiene que reconocer después ante las autoridades inquisitoriales en Salamanca que habían estudiado muy poco y que no tenían fundamento teológico como para predicar con cierta solidez. Bien, nombres de mujeres que van apareciendo en el hospital de Antezana, y de ellas pues tenemos un poquito de información. Esto es lo que nos dicen los textos, pero el caso es que se registraron los nombres, y si hubo nombre, hubo relación, hubo memoria, hubo algún tipo de acompañamiento espiritual. ¿De qué hablaría Ignacio de Loyola? Pues de lo que él empezaba a hacer sus ejercicios espirituales. Ignacio, las primeras receptoras de los ejercicios espirituales fueron mujeres. Sacramentos, los mandamientos, los pecados, el discernimiento, algún tipo de enseñar a rezar, etcétera, etcétera, etcétera. En Alcalá Ignacio hizo su primera compañía de Jesús, pero fue un grupo que fracasó. Diego de Cáceres, Calixto de Sá, Juan de Arteaga y Juan de Reinalde, que como era muy pequeñico, le llamaban Juanico. Estos fueron los primeros 4 compañeros que Ignacio hizo entre Barcelona y Alcalá. Y no funcionó este grupo. Ignacio dice, yo voy a París y allí os preparo el camino y luego vosotros venís. No fue ninguno. Otra crisis de Ignacio. Hace amigos, va a París y él les escribía, dice el texto, les escribía con frecuencia a los de Alcalá. No conservamos casi ninguna de esas cartas, ni las suyas, ni las que le hubieran contestado, en el caso de que le hubieran contestado. Pero fue la primera compañía de Jesús. Tiene que ir a París. Ignacio tiene problemas con la Inquisición en Alcalá, en Salamanca, y se decide tomarse los estudios en serio. Primero va al hospital de Sant Jacques, pero ve que no puede.
Según los estudios del padre Schurhammer, un gran historiador de Francisco Javier, el hospital estaría como unos 45 o 50 minutos de las aulas donde Ignacio tenía que estudiar. Era mucho para una persona que cojeaba un poco, una persona que cojeaba y no tenía las condiciones para estudiar, probablemente no había tinta, ni papel, ni velas, y entonces, aunque deseoso de permanecer con una vida de pobreza, se traslada al colegio de Montagu, famoso por la gente que pasó por él, entre ellos Erasmo y Juan Calvino. ¿Coincidirían? Pues por fechas pudo haber coincidido con Calvino. Erasmo es tremendo. La crítica que hace Erasmo al colegio de Montagu no nos podemos detener aquí, pero es tremenda. Dice, solo saco resfriados y una cabeza llena de piojos. Viene a decir Erasmo, cuando habla de las condiciones tan pésimas en las que vivían los estudiantes. Ignacio ya había pasado esa etapa de penitencias y arideces espirituales y decide trasladarse a un colegio un poquito más abierto, confortable, el Colegio de Santa Bárbara, fundado en 1460. Y aquí sí, aquí va a empezar el proyecto fundacional de la Compañía de Jesús. Sus primeras conversaciones con Pedro Fabro y los primeros jesuitas, Ignacio, Fabro y Javier. Después vendrán Laínez y Salmerón, que viajan desde Alcalá a París. Después viene Simão Rodríguez, un portugués, y Nicolás de Bobadilla, un palentino. Y luego tres muy olvidados que la gente apenas conoce, que son tres franceses, Jean Codure, Pascal Froé y Claudio Hayo, Claude Leger. Estos 10 son los primi patres societatis Jesu, los primeros 10 compañeros de Ignacio de la Compañía de Jesús. Ignacio, Javier, Fabro. Y aquí tenemos esta colección de cuadros de Villagarcía de Campos en Valladolid, Rodríguez, Bobadilla, los teólogos de Trento, Salmerón, Laínez, Broet, Hayo, el primer apóstol de Alemania, Pascasio Broet, el apóstol de Irlanda, la misión de Irlanda y provincial de París, Jean Codure, el primer jesuita en morir en agosto de 1541, y Diego de Oces, que se murió trabajando en los hospitales antes de que la Compañía de Jesús fuera fundada, en 1538, pero que todos los jesuitas le reconocieron como miembro del grupo, aunque de tan diferentes naciones, un mismo corazón y una misma voluntad. Bueno, esta fue la etapa de París. Compartieron tiempos y espacio, mucha conversación, el liderazgo de Ignacio, y todos pasaron por la espiritualidad de los ejercicios espirituales. El estudio, el descanso en común. Me gusta esta palabra, es de Laínez, escalentándose, animándose unos a otros. Pero hoy pasaron 5 o 6 años estos compañeros trenzando sus vidas en la conversación espiritual. Covertere, virtiendo sus vidas en una misma conversación. Bueno, este Fabro era el maestro de la conversación, la suavidad de su conversación. Fabro fue el apóstol de Alemania, participó en los coloquios con los protestantes en Ratisbona y en Worms, porque Ignacio todavía apostaba a ver si era posible mantener la unidad. Pero Ignacio fue el líder indiscutible por la diferencia de edad. Fíjense qué diferencia de edad con el más joven, por la experiencia de su vida, porque ayudó mucho material y espiritualmente y porque dio los ejercicios a todos sus compañeros, ¿verdad? Sin duda sería una personalidad atrayente para todos sus amigos. Yo creo que una de las columnas de ese primer grupo pues fue la experiencia de los ejercicios espirituales, con la finalidad de ir todos a Jerusalén. Este es el voto de Montmartre que sellaron los 7 primeros compañeros, y Ignacio, una vez que sella con voto esta ceremonia, entonces puede volver a su tierra, a Azpeitia. Vuelve a Azpeitia, tal vez para recobrar el honor. Se había ido de allí, la gente pensaba que había sido condenado por la Inquisición de alumbrado. Tienen en cierta manera que restaurar su honor. Este es el hospital antiguo, y este después de la remodelación en el año 2014, el Hospital de la Madalena, donde Ignacio se hospedó. De Azpeitia, después de visitar Almazán, la tierra de Laínez y Toledo, pues vuelve a Venecia. Esta es la casa donde se ordenaron de sacerdotes los jesuitas. Bueno, y este soy yo. Este soy yo en Venecia. Es que estuve en esta conferencia la semana pasada y vi que Juan de Borgoña se autorretrataba en alguno de sus cuadros. Bueno,
Tuve la suerte de estar en Venecia con unos compañeros hace un par de años y ahí nos retratamos todos en la casa donde creemos que muy probablemente se ordenaron de sacerdotes los jesuitas que todavía no eran sacerdotes en aquel tiempo. Algunos ya lo eran, como Fabro o como Pascasio Broet. La última etapa de Ignacio en Roma pues tiene varias facetas. La primera es el fundador, pues sí, ahí lo tenemos ante el Papa Pablo III, quien en 1540, el 27 de septiembre de 1540, por la bula Regimini Militantes Ecclesiae, oficialmente funda la Compañía de Jesús, la Compañía del dulce nombre de Jesús. Dado que no tenían otra cabeza, dado que no querían reconocer como propósito a otro que no fuera nuestro Señor Jesucristo, por eso esta compañía se llamará Compañía de Jesús. Pero además de fundador, pues es un mistagogo, un acompañante espiritual. Se centra en terminar los ejercicios espirituales. Publicados en su primera versión en 1548, se publicaron 500 ejemplares y pagó la edición el entonces virrey de Cataluña, Francisco de Borja. Roma aparece también el Ignacio místico. Este es el diario espiritual. Junto con algunas cartas es el único texto autógrafo que conservamos de San Ignacio de Loyola. Rivadeneira dice que San Ignacio era muy buen escribano. Bueno, yo tengo todas las fotografías del diario, unos 50 folios en mi despacho, y no soy capaz de desentrañar la letra que tiene este hombre. No era tan buen escribano como tal vez Rivadeneira nos contaba. Roma es la etapa mística de Ignacio de Loyola, donde pues madura también su experiencia religiosa, y el episodio de 1544-1545, que es que estas tres mujeres, Isabel Roser, Francisca Curillas y Lucrecia de Brandín, pues se convierten en las jesuitesas, como las llamó el padre de Almases. ¿Querían iniciar los jesuitas una primera rama femenina? No, no querían, estaban bastante divididos entre ellos. Algunos, como el padre Araoz, sí, y ya hablaba de la madre Isabel. ¿Qué tal le va a la madre Isabel? Isabel Roser. Otros, como Nadal, no les gustaba nada que hubiera mujeres en la congregación. Pero el Papa lo impuso. Isabel, al recibir la negativa de Ignacio, acudió al Papa. Y conservamos la carta que Ignacio escribe al Papa, y conservamos la carta que el Papa escribe a Ignacio. Padre Ignacio, admita usted a estas mujeres en su compañía. Este fue otro episodio, esta es la fórmula de los votos de Isabel Roser, que está escrita en catalán. Pero es la misma fórmula, les decía, que los jesuitas hasta el siglo XXI pues seguimos repitiendo. Perpetua pobreza, según lo que por vuestra reverencia me sea mandada. Castidad y obediencia, según la forma de vivir que me será mandada. Las constituciones todavía no estaban escritas. En la natividad de nuestro Señor Jesucristo en 1545. Yo, Isabel Roser, viuda. Y luego tenemos el caso de Juana de Austria. Me van a permitir que ya es la hora, pase un poco más rápido. Es un caso más conocido, pero realmente no querían admitir mujeres, pero ¿cómo decir que no a la hermana del emperador? No podemos decir que no. Tuvieron que deliberar y entonces al final decidieron admitir a Juana de Austria pues con una precaución, con un secreto, con un proceso que no se conociera. Hubo otros intentos de otras mujeres después, el círculo de Gandía, el círculo de Valencia. Muchas mujeres se sintieron muy atraídas por la espiritualidad de Ignacio de Loyola y ciertamente quisieron ser parte de su compañía. ¿Saben ustedes cuántas congregaciones religiosas femeninas se definen hoy como de espiritualidad ignaciana? ¿15? ¿20? ¿90? ¿150? 209. En el Diccionario Histórico de la Compañía de Jesús, la historiadora Rosa de Charry tiene un precioso artículo y reconoce 209 instituciones religiosas femeninas que se reconocen ignacianas. Por tanto, si la Compañía de Jesús no cuajó una rama estrictamente jesuítica de mujeres, pero sí que se desarrolló como otros institutos, hasta 209. Este, por último, es el Ignacio burócrata y gestor, pues siempre escribiendo cartas, las constituciones, y siempre apoyado por dos grandes columnas, el padre Nadal, Mallorca, 1507, y el padre Alfonso de Polanco, Burgos, 1517. Estamos en el 5º centenario del nacimiento del enorme padre Polanco. Muere en julio en 1556. Vio aprobada la Compañía de Jesús
vio aprobados los ejercicios espirituales, no vio terminadas las constituciones, pero podía irse en paz porque había dejado realmente una compañía de Jesús bien consolidada. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias. La verdad es que ha sido una preciosa conferencia. Que bueno, supongo que a más de una persona se le habrá ocurrido alguna duda, pregunta o sugerencia o algo. No sé si ahí tenemos a alguien aquí en segunda fila. Sí, yo quería incidir un poco en el tema de... Perdón, quería incidir en el tema de los problemas con la Inquisición, porque algo nos ha comentado de cómo alumbrado y tal. Efectivamente. Entonces, bueno, aparte de darle las gracias por la estupenda conferencia. Gracias. Gracias, muy amable. Sí, es otra de las grandes perspectivas a la cual uno se puede aproximar en la vida de Ignacio de Loyola. Los problemas grandes con Ignacio comienzan en Alcalá, en torno a la universidad, lo que solía pasar. En la universidad hay cultura, la universidad hay saber, la universidad hay dinero, hay familias pudientes, hay congregaciones religiosas. Y Alcalá entonces en esa época es una efervescencia de movimientos espirituales, tanto ortodoxos como heterodoxos. Entonces, la gran, digamos, sospecha que acompañó a Ignacio casi hasta la muerte, porque cuando el padre Polanco entra en la Compañía de Jesús en 1541, Ignacio pasa por Alcalá 1527, todavía esa familia sospecha del posible alumbradismo de Ignacio de Loyola. Ese es el punto. Un prisma posible de lectura y de entrada en la vida de Ignacio es a través de sus posibles o afinidades, contactos con el movimiento de los alumbrados, que viene fundamentalmente por la creencia tan radical de Ignacio de Loyola en la experiencia espiritual directa o inmediata con Dios nuestro Señor. Y esto, que es lo que fue condenado en el edicto contra los alumbrados de Toledo de 1525, esto es lo que la Inquisición perseguía con mucho cuidado. Porque, claro, la Inquisición tiene que defender ante todo la mediación eclesial con los medios que la Iglesia propone para encontrarse con Dios o para recibir la gracia de Dios. Los sacramentos, las liturgias y oraciones comunitarias, los sacerdotes, la dirección espiritual, el contraste objetivo. Entonces, cuando ven un señor que se reúne para rezar, pues que propone métodos de oración que al margen, que no él es laico, entonces en Alcalá los amigos, estos 4 amigos se cambian de vestido, le llaman los ensayalados, un sayal se pone de color ocre, marroncito. Todo era muy propicio para que realmente la Inquisición pusiera el ojo sobre él. La sospecha inquisitorial comenzó en Alcalá, le acompañó a Salamanca, continuó en París y acabó en Roma. Yo creo que cuando él acaba los estudios en París, quiere volver a España, con el certificado de estudios nada menos que de la Sorbona, para decir, soy un teólogo y un espiritual católico ortodoxo. Pero es realmente un gran tema en la vida de Ignacio, su sospecha inquisitorial y su posible relación o afinidad con los alumbrados. ¿Más preguntas? Al fondo hay otra pregunta. Hola, buenas tardes. A mí es que no me ha quedado claro. Entonces, ¿admitieron a la señora esta, Juana de Austria? ¿Admitieron a Isabel Roser? ¿Admitieron a alguna mujer más? ¿O cómo fue quedando este tema? Gracias. Muy bien. Muchas gracias, porque se está escribiendo mucho sobre... Acaba de aparecer un libro, no me acuerdo del nombre del autor, pero es un libro, iba a decir que yo lo devoré en verano, ahí en la tumbona, en la playa, Ignacio de Loyola y las mujeres, publicado en Cátedra, creo que apareció en febrero o marzo. Son unas 400 páginas focalizado en este tema. Sí, en el siglo XVI hubo por lo menos 4 mujeres que fueron jesuitas. Solo una, Juana de Austria, murió siendo jesuita. Llevaba su vida religiosa con la discreción y con la confianza que la compañía puso en ella para su pobreza, su castidad y su obediencia. Nunca abandonó sus responsabilidades sociopolíticas con el imperio o con lo que su cargo como regente le comprometía. Pero fueron los votos que ella realizó
en la Compañía de Jesús y su propia y profunda conciencia de ser parte de esta congregación. Las otras 3 tuvieron que abandonar la Compañía de Jesús porque hubo un lío, sería complejo, toda la documentación está de nuevo en Monumenta Histórica y todo el lío empezó por cuestiones de dinero, cuestiones de fin. Isabel Roser salió de Barcelona con unos ahorros de 3.000 ducados. 3.000 ducados, que sepamos. Si 100 ducados era lo que, era una gran fortuna. En un momento sospecha de que los jesuitas puedan estar manejando su dinero sin consultarle, empieza a haber suspicacias, hay un pequeño juicio, a un lado de la mesa Isabel Roser con sus abogados, a otro lado de la mesa Ignacio de Loyola, el padre Nadal y los abogados, al final tienen que hacer números y resulta que Isabel Roser todavía debía dinero, entre comillas, a la compañía por lo que se estaba beneficiando de ella. Isabel Roser y sus compañeras, mientras que fueron jesuitas durante 9 meses, porque esto acabó en septiembre de 1546, estuvieron trabajando en la Casa de Santa Marta de Roma, que estaba dedicada fundamentalmente a la rehabilitación de prostitutas en Roma y la atención y el cuidado de sus hijos. Y ahí realizaron su... Isabel Roser volvió a Barcelona, como mucha pena, hay cartas, pero al final murió reconciliada con la Compañía de Jesús y con Ignacio de Loyola. Ignacio de Loyola dice, mucho más quiero usted tenerle pues como amiga y como madre, como antes le consideraba, que no tenerla bajo obediencia. Otra de ellas acabó trabajando en un hospital de Nápoles y la tercera, Lucrecia de Brandín, volvió a Barcelona y no recuerdo en qué, pero también murió dedicada a obras de misericordia y práctica de la caridad. ¿Hubo mujeres jesuitas? Sí. 3 emitieron sus votos en Roma y una, doña Juana de Austria, que fue una gran benefactora de la Compañía de Jesús. Apoyó numerosos colegios, instituciones, defendió mucho a los jesuitas contra los ataques de los dominicos, especialmente del inquisidor también entonces Melchor Cano, y salió en defensa y apoyo de la Compañía de Jesús con valentía y con eficacia. ¿Más preguntas? Sí, otra ahí por el medio. Buenas tardes. ¿Cuál podría decirse que es el hecho diferencial de los jesuitas con respecto a otras órdenes religiosas, carmelitas, etcétera? Muy bien. Muchas gracias. Sí, porque este fue uno de los puntos que provocó mayor dificultad en la aprobación de los jesuitas en 1540. Lo que redactaron los jesuitas en el texto fundacional, que se llama la Fórmula Vivendi, la fórmula de vida o la Fórmula Instituti, la forma del instituto, ahí señalaban 4 características diferenciales. Los jesuitas evidentemente no querían ser monjes, no querían, tampoco querían ser frailes, por tanto vivir en conventos como los mendicantes, y sí se aproximaban mucho más a los que eran canónicamente reconocidos como clérigos regulares. Entonces eran los teatinos, los barnabitas y los clérigos de Somasca, comunidades de sacerdotes que vivían en comunidad y se dedicaban a diversos ministerios. ¿En qué consistía esta diferencia? Pues miren, 4 cosas principales. Primero, algo escandaloso para aquel momento era una vida religiosa sin coro, sin que los miembros de la congregación religiosa se juntaran 2, 3 o 4 veces a rezar el oficio divino. Eso Ignacio lo suprimió en la fórmula del instituto y en las constituciones. Esto fue una dificultad que no se entendió, porque era tan medular en la vida religiosa como los propios votos. Lo que configura un religioso hoy son los votos de promesa, de castidad, pobreza y obediencia, ¿de acuerdo? Entonces, Ignacio de Loyola y sus compañeros suprimen el rezo, el coro, suprimen todo tipo de ayunos o penitencias regladas, y tienen que en otras congregaciones las había, pues por Cuaresma o por Adviento o por... y tienen un voto especial de obediencia al Papa, lo que llamamos el 4.º voto circamisiones, y que el cardenal Guidiccioni, cuando va a aprobar, lee la fórmula del instituto, dice, todas estas novedades me parecen impropias de la vida religiosa y su voto de obediencia al Papa me parece superficial, le viene a decir a Ignacio. Luego, entonces, esto será muy difícil que ustedes puedan ser aprobados. Métanse teatinos o clérigos de Somasca, y Ignacio insiste, y manda a rezar hasta 3.000 misas para convencer al cardenal. Bueno, ¿de qué se trata aquí? Pues que este voto de obediencia al Papa
va a ser otro rasgo distintivo de la Compañía de Jesús y queda muy claramente recogida en la fórmula del instituto. Por encima del Padre General está la voluntad del Papa de enviar a los jesuitas a cualquier misión que estime más conveniente en la Iglesia. Y de hecho, pues en los primeros jesuitas así fue. Cuando los primeros jesuitas, la Compañía de Jesús es fundada, el Papa manda a Fabro a tierras de Alemania, Laínez tiene que salir de Roma hacia Parma, el rey de Portugal le pide 2 jesuitas al Papa, quiero 2 jesuitas para la India, y el Papa le dice a Ignacio, el rey de Portugal solicita 2 jesuitas. Entonces, al principio, esta autoridad del Papa para dar misiones a los jesuitas, pues se convirtió en uno de los puntos centrales de la Compañía de Jesús. Probablemente el último papa que actuó así para dar una misión específica a la Compañía de Jesús fue el Papa Pablo VI, en 1975 en la Congregación General 32, que dio a la Compañía de Jesús lo que entonces se llamó la lucha contra el ateísmo. Y entonces el Papa dijo, en nombre del cuarto voto, yo a ustedes les pido que reflexionen, que piensen, que dialoguen para combatir este movimiento del ateísmo que con tanta fuerza, bueno, pues puede haber misiones que da el Papa, y este fue uno de los puntos centrales diferenciadores de la Compañía de Jesús. ¿Más preguntas? ¿Alguien se anima? A mí me ha sorprendido al hablar de los orígenes de su formación espiritual, pues porque él lee los Santorum, las vidas de santos, algo muy frecuente en el siglo XV. Mucho. Luego la Vita Christi de Ludolfo de Sajonia, el Cartujano, que también es otra obra muy difundida ya desde mucho tiempo antes, los libros de caballerías. Me ha sorprendido ver cómo las primitivas fuentes en las que él cimenta su espiritualidad o su religiosidad son realmente las que conoce la inmensa mayoría de las personas, ¿no? Eso me lleva a, bueno, sin saber del tema, porque no evidentemente no lo conozco, ¿dónde está el gran salto, ¿no? ¿Dónde se separa él de esa tradición anterior que evidentemente está también en la raíz de otras muchas congregaciones o otras muchas... Es decir, me imagino que la experiencia o de Pamplona, de sus heridas o de Manresa, ahí tiene que haber un salto de calidad muy fuerte como para que él... Sí. No sé si me explico lo que quiero preguntar. Sí. Yo creo que eso fue... es una explicación que corresponde más, un poco más, creo yo, desde la perspectiva antropológico-psicológica y las circunstancias históricas en las cuales Ignacio recibe esas lecturas. Yo estoy convencido de que probablemente en torno a la chimenea de Loyola, al mismo tiempo que se podrían leer capítulos del Amadís, y la gente, pues eran como las series de televisión de ahora, ¿no? La gente se reunía, el que sabía leer leía en voz alta y todos disfrutaban imaginando la importancia de la imaginación del episodio que contaba. Entonces yo creo que Ignacio también está acostumbrado a este desarrollo de la imaginación, que el Cartujano escribe 4 volúmenes. A mí me costó $120 traerme un Cartujano original, fotocopia, desde Chile hasta acá, porque son 4 volúmenes gruesos que pesan lo suyo, ¿verdad? Y entonces el Cartujano hace de los evangelios 4 tomos gruesos, así de grandes. Y entonces, ¿qué hace el Cartujano? Recrea y favorece muchísimo la imaginación. ¿Qué le pasó a Ignacio en esos meses que estuvo en Loyola? Pues que en ese contexto de crisis personal de la vida, que va en serio, se me está yendo de las manos, y esta situación de preocupación por su propio futuro, presente, el sentido de su vida, él sabe que ha estado a punto de morir. Dice el texto que si los médicos dicen que si esta noche empieza a mejorar, podemos darle por muerto, eso tal vez se lo escuchó. Entonces, es un momento muy significativo de su vida. Entonces, no es lo mismo escuchar esos textos, pues cuando estás metido en una vida de proyectos, de juventud, y una vez a la semana te reúnes y escuchas eso, a cuando los recibes en unas circunstancias personales pues muy profundas y muy densas, ¿no? Yo creo que el empezar a dejar transformar su vida por las lecturas piadosas que él mismo iba haciendo y escuchando las resonancias afectivas de ilusión, de alegría, que le fueron provocando, realmente en eso consistió el salto que dio él, en una apropiación existencial de unos textos que muy probablemente él había escuchado muchas veces, pero nunca tuvo la oportunidad de rumiarlos e interiorizarlos como esos meses Loyola le favoreció, ¿no? Fue su primera casa de retiro, ¿no? La casa de Loyola, sí.
Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno, vamos a tener que dar por concluida la conferencia porque ya es un poco tarde. Muchísimas gracias, profesor, por esta espléndida conferencia, y les emplazo a ustedes ya a la última del ciclo, que será el próximo jueves, sobre un personaje que es como la antítesis de lo que es el Renacimiento español, el otro, el mundo turco-otomano, en la persona de Solimán el Magnífico, una figura al mismo tiempo temida y admirada por aquella Europa del siglo XVI, ¿no? Pues muy bien, muchas gracias y les espero para la próxima. Muchas gracias.